Vamos a ver qué nos dicen esas ecuaciones que encontramos. Para eso vamos a graficarlas y bueno, aquí estamos en una nueva hoja de cálculo. Esta ecuación tiene tres parámetros que son nuestras adecuaciones relativas. La adecuación de los homocigotos dominantes, la adecuación de los homocigotos recesivos A mayúscula A minúscula y la adecuación de los homocigotos recesivos A minúscula A minúscula. Ahorita nada más vamos a poner unos valores que va a ser, por ejemplo, de 1 para los homocigotos dominantes, 1 los heterocigotos y 0.9 para los homocigotos recesivos. Otra cosa que necesitamos es el valor inicial de nuestra frecuencia de alelos. Vamos a poner nuestra P en el tiempo 0 y vamos a suponer que empieza pues con baja proporción, 0.01. Y vamos a hacer una tablita. La tablita va a tener como primera columna pues el tiempo. La siguiente va a ser pues nuestra P en el tiempo T. Y vamos a poner otra para nuestra Q. Que bueno, la Q es la frecuencia del otro alelo. Entonces esto va a ser el encabezado. Vamos a ponerle formatito, negritas y bordecitos. Ok. Entonces el tiempo va a ir pues de 0. Y aquí podemos poner una fórmula. Podemos poner pues que me tome la celda de arriba y le sume 1. Y podemos copiar esa fórmula, seleccionamos la celda, agarramos la bolita y nos vamos para abajo. Ahorita vamos a llenar hasta ahí, luego lo expandimos más. Entonces regresamos aquí. Y bueno, aquí en el tiempo 0, nuestro valor de P pues va a ser igual a lo que metamos aquí en esta celda, la celda B4. Entonces para hacer referencia a ella ponemos igual y seleccionamos la celda B4. Y listo. Ahí está nuestro valor. Y aquí no dejemos que nos autocomplete. Y bueno, la Q quedamos que es 1 menos P. Entonces aquí yo le pongo igual a 1 y le restamos el valor de la celda B7, que es nuestro P en ese tiempo. Y bueno, nos calcula que pues esto debe sumar 1 y pues sí, nos da 1. Ahora aquí en la celda B8 es donde debe ir nuestro calculito, nuestra ecuación. Y bueno, pongámosla. Vamos a poner primero el igual y luego tenemos que tomar el valor de adecuación relativa de los homocigotos dominantes. Es lo que tenemos en la celda B1. Y bueno, nosotros queremos que esa celdita se quede fija, ¿no? Cuando copiamos la celda no queremos que se desplace, entonces hay que fijarla. Para eso, recordemos que usamos el signo de pesos antes de la B y también fijamos sobre la fila. Entonces nos queda signo de pesos B, signo de pesos 1. Y luego esto lo tenemos que multiplicar por nuestra P en el tiempo T, ¿no? Que sería lo que tenemos en la celda B7, lo de aquí arriba. Y eso lo queremos elevar al cuadrado, entonces ponemos el gorrito y el cuadrado. Y luego aquí para no perdernos vamos poniendo paréntesis. Voy a poner aquí unos paréntesis alrededor de esto. Y bueno, a esto hay que sumarle el otro término de nuestro numerador. Abrimos paréntesis. Y aquí tenemos que usar la adecuación relativa de los heterocigotos, que es lo que está en la celda B2. Entonces la seleccionamos y también hay que fijarla para que no se mueva cuando la copiemos. Ponemos el signo de pesos y el signo de pesos también acá. Y eso lo multiplicamos por nuestra P en el tiempo T, que sería la celda B7, y lo multiplicamos por nuestra Q en el tiempo T, que es la celda C7. Y cerramos los paréntesis y ahora ya tenemos pues lo que debe ir en nuestro numerador. Ahora nos falta el denominador. Vamos a poner paréntesis alrededor de todo esto, uno hasta acá al inicio y otro hasta acá. Y ahora sí ponemos el signo de diagonal para indicar que vamos a dividir eso entre, voy a abrir unos paréntesis, y el primer término del denominador y el segundo se van a parecer mucho a lo que ya pusimos, entonces voy a copiarlos, los copio y los pego aquí. El primer término del denominador es igual, ¿no?, al que ya teníamos en el numerador, ahí no cambia nada. En el segundo nos falta aquí multiplicarlo por un 2. Entonces aquí simplemente voy a poner dentro de estos paréntesis 2 y asterisco para que se multiplique eso. Y listo, solo nos falta el último término, que también hay que sumárselo. Voy a abrir paréntesis. Y aquí tenemos que poner la adecuación de los homocigotos recesivos que está en la celda B3. Para eso también la fijamos. Ponemos signo de pesos antes de la B y signo de pesos antes del 3. Y eso hay que multiplicarlo por nuestra Q en el tiempo T. Entonces sería lo que está en la celda C7
y eso elevado al cuadrado. Entonces ponemos el gorrito y cuadrado. Cerramos los paréntesis que corresponden a esto y nos faltan unos paréntesis que corresponden a todo nuestro denominador. Entonces, bueno, aquí está nuestra fórmula. Es una fórmula que se ve larguita, pero eso es todo lo que hay que hacer. Entonces le damos Enter y aquí está nuestro calculito. Y bueno, aquí nada más para completar, en la Q también tenemos que poner la misma fórmula de arriba. A 1 le restamos lo que está en la celda de al lado, entonces nada más voy a agarrar la bolita y la copio aquí abajo. Y ahí está. Ahora para copiar todo voy a seleccionarlo y selecciono las dos celdas, de la celda B8 a la celda C8, y agarro la bolita y me voy para abajo y vamos a ponerlo hasta aquí donde había dejado el pasado. Aquí nada más vamos a llevarlo hasta valores mucho más grandes para que haya muchas generaciones. Entonces voy a seleccionar estas últimas que tenía y vamos a llevarlos a valores muy grandes. Entonces pues voy a agarrar la bolita y lo voy a llevar hasta abajo, hasta donde pueda. Voy a bajar, 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 copiando mi fórmula y vamos hasta el final, hasta la celda 1000, a ver qué pasa. Entonces copiamos nuestros valores y llegamos casi al tiempo 1000. Vamos a dejarlo así. Entonces aquí notemos que nuestra cosa llega hasta la celda C100, ¿no? La celda C100 es como la última. Ah, no, C1000, perdón, es la última. Entonces vamos a regresar hasta arriba. Antes que nada, estos valores tienen muchos decimales, entonces vamos a quitarle decimales. Voy a seleccionar estas dos columnas y vamos a irnos aquí arriba y le ponemos aquí donde dice reducir decimales. Nos los va a quitar todos, pero vamos a ponerle un par de decimales. Con eso es suficiente. Y ahora sí, vamos a graficar. Para no tener que seleccionar todo de nuevo e irnos hasta abajo, podemos simplemente poner insertar y nos vamos aquí a gráfico. Y wow, esto no sabía que iba a pasar, pero automáticamente me insertó el gráfico, como que detectó automáticamente lo que queríamos que nos graficara. Y lo tomó todo bien. Pero entonces aquí nada más chequemos que sí nos hizo la gráfica que queremos. Aquí en el editor de gráficos, primero chequemos en configuración que tenemos un gráfico de líneas, ok. Y luego chequemos el intervalo de datos, ¿no? El intervalo de datos es todo lo que abarca nuestra tabla. Que si se dan cuenta, nuestra tabla inicia en la celda A6, donde está pues este indicador del tiempo. Y la última celda quedamos que era la C1000, ¿no? Entonces, pues sí abarca toda nuestra celdita, está bien. Y en el eje de las X queremos graficar el tiempo, nuestra columna que se llama T, ¿no? Entonces, evidentemente está elegida esa. Entonces, todo bien. Y de series nos indica lo que queremos que grafique en el eje de las Y, que queremos que nos grafique pues la columna de PT y de PQ. Entonces, todo bien. Entonces, parece que sí nos hizo la gráfica que queremos y todo está bien. Vamos a agregarle nombre al eje de las X y eje de las Y. Entonces, vamos a personalizar, título de gráficos y ejes. Y aquí seleccionamos título de eje horizontal para que nos diga el título del eje de las X. Y bueno, ese ya estaba puesto. Aquí tiene la T. Con eso es suficiente. O podemos ponerle tiempo. Y entre paréntesis T. Y bueno, también el eje vertical. Aquí tenemos que poner lo que significa. Que en este caso recordemos que P de T y P de Q son frecuencias. Entonces ponemos frecuencia. Y listo. Aquí también en el eje del gráfico podemos cambiarlo. Aquí mismo podemos elegir título del gráfico y aquí le ponemos modelo de selección y listo. Ahí está. Y bueno, aquí antes de continuar discutiendo esto vamos a agregar otras columnas a nuestra gráfica y otra grafiquita. Entonces voy a hacer esto un poco más pequeña y la voy a dejar por acá y ahorita la discutimos. Vamos a agregar aquí también pues las columnas necesarias para conocer nuestras frecuencias genotípicas. Estas son las frecuencias alélicas, pero queremos una gráfica con las frecuencias genotípicas. Entonces básicamente aquí que queremos calcular en esta siguiente columna vamos a calcular P de t al cuadrado, que eso nos daría la frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes. Aquí queremos calcular 2P de t por Q de t, que sería la frecuencia de los heterocigotos. Y aquí finalmente Q en el tiempo t elevado al cuadrado, que nos daría la frecuencia de los homocigotos recesivos. Vamos a poner estas nuevas columnas. Les voy a dar formatito.
Y aquí para calcularlos, pues simplemente tenemos que hacer lo que dice aquí. Ponemos signo de igual y hay que tomar pues el valor de pt que tenemos para ese tiempo y elevarlo al cuadrado. Ponemos el gorrito y al cuadrado y ahí está nuestro valor. Y aquí luego copiamos la fórmula, ahorita no dejemos que nos autocomplete porque luego hace cosas raras. Aquí tenemos que hacer pues también meter la fórmula que sería 2 multiplicado por nuestra p de t que sería la celda B7 y eso multiplicado por q de t que sería la celda C7. Y ahí está. No voy a poner autocompletador, ahorita lo copiamos manualmente. Y acá finalmente la frecuencia de los homocigotos recesivos sería tomar la celda C7 y eso gorrito 2 para elevarlo al cuadrado. Voy a ahora sí seleccionar esto, agarro la bolita y vámonos hasta abajo. Agarramos el cursor y desplazamos hacia abajo hasta que llegamos al final y se copia nuestra fórmula. Y luego para quitar tantos decimales puedo seleccionar pues las tres columnas. Doy clic en Shift y selecciono aquí arriba a las letritas y me las selecciona. Y vamos aquí otra vez a reducir decimales. Me quita varios. Vamos a dejarlo en 2. Aquí picándole en reducir y aumentar podemos pues, ponerle los que queramos. Vamos a dejarlo así en 2. Entonces aquí tenemos ahora las frecuencias genotípicas. Vamos a hacer también una gráfica de eso. Entonces voy aquí a insertar y voy a poner gráfico. Y bueno, ahora sí me puso algo que yo no quería. Vamos a modificarlo manualmente. Entonces aquí está mi gráfico y aquí vamos a poner manualmente nuestro gráfico. No importa lo que les haya salido, quizá les salió algo diferente, pero vamos a modificarlo manualmente para obtener lo mismo. Primero vamos a checar que aquí tenga el tipo de gráfico que va a ser uno de líneas, que aquí pueden seleccionar gráfico de líneas. Ok. Luego de intervalo de datos, pues queremos el mismo que teníamos anteriormente, que era desde la celda A6, donde inicia nuestra tabla. Y entonces aquí le indicamos eso y dos puntitos y después tenemos que poner cuál es el fin, que en este caso va a ser la columna F, que es donde quedaba nuestra última pues fila de datos, columna de datos, y sabemos que esta llega hasta el 1000, entonces ponemos así 1000. Entonces ahí ya está agarrando nuestra tabla, listo. Ahora en el eje de las X queremos el tiempo, en este caso me lo puso bien, pero si no se los pone, le dan clic aquí y aquí pues seleccionan la que dice T, que va a agarrar pues nuestra columna del tiempo. Luego, aquí en serie, lo que queremos graficar son varias cosas. Primero queremos graficar nuestra frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes, que es P de T elevado al cuadrado. Luego vamos a agregar otra, por eso le damos clic aquí en añadir serie. Y la siguiente sería de los heterocigotos, que sería 2 por P por Q. Entonces seleccionamos esa y nos las agrega por aquí. Y finalmente agregamos la de Q al cuadrado, que es la que nos queda. Y ahí está. Listo, aquí también nos aseguramos que estén seleccionadas estas de usar la fila 6, que la fila 6 pues es la primera, esta donde tenemos los títulos, la va a usar como encabezados y así pues nos aseguramos que todo esté bien. Y también que diga esto de usar la columna A como etiquetas. Ok, ahora vamos a cambiarle el título, nos vamos aquí a personalizar, título de gráfico viejos, en el título podemos ponerle igual modelo de selección. Y luego también en el eje de las X, el horizontal, podemos poner aquí tiempo y entre paréntesis t, para indicar que ese es el nombre de la variable. En el eje vertical podemos poner aquí frecuencias, frecuencias en plural. Y listo, aquí está nuestro gráfico. Vamos a acomodarlo aquí abajito del otro para que se vean los dos. Entonces ahora sí podemos pasar a discutir qué nos dicen estas grafiquitas que obtuvimos. Aquí lo que tenemos en el eje de las X son distintas generaciones, el tiempo pasa. Y en el eje de las Y tenemos la frecuencia, aquí la alélica y aquí la genotípica o genética. Y aquí lo que observamos, en primer lugar, vamos a primero fijarnos en la de acá, de las frecuencias genotípicas, y observamos que la línea azul aumenta, ¿no? La línea azul representa a los homocigotos dominantes. Y lo cual tiene bastante sentido, porque nosotros decíamos que los homocigotos dominantes van a tener una mayor adecuación. Entonces por eso aumentan. En cambio los homocigotos recesivos, que eran los que tenían una menor adecuación de 0.9, disminuyen. Y lo que tenemos aquí es que los heterocigotos primero aumentan y luego pues disminuyen.
Esto tiene sentido, porque los heterocigotos pues expresan el fenotipo pues dominante, ¿no? O sea, tienen la misma adecuación que los dominantes. Entonces por eso al principio crecen. Sin embargo, cuando los homocigotos recesivos, o sea, los alelos A minúscula empiezan a ser muy poquitos, pues entonces también ellos empiezan a ser muy poquitos. Y todos los organismos empiezan a convertirse nada más en homocigotos dominantes. Entonces este comportamiento tiene sentido. Y en términos de alelos, es más claro eso. Vemos cómo el alelo A mayúscula pues aumenta, conforme aumentan los homocigotos dominantes y heterocigotos, y el alelo A minúscula disminuye. Y bueno, nosotros podemos jugar con estos valorcitos, podemos ver qué pasa, por ejemplo, si cambiamos la frecuencia alélica inicial, aquí de 0,1 a 0,5. Entonces aquí tenemos algo como lo que veíamos en nuestras simulaciones computacionales del modelito de los ratones de bolsillo. Aquí iniciamos con una proporción mitad y mitad. Aquí lo podemos ver, inicia en el 50 y conforme avanzan las generaciones va aumentando la frecuencia de los alelos A mayúscula y de los A minúscula va disminuyendo. Y aquí vemos lo mismo, los homocigotos dominantes aumentan y los otros disminuyen. Esto que tenemos aquí, que observamos que uno aumenta y se convierte en el total y el otro desaparece, es lo que se le conoce como la fijación. Se fija este alelo, el otro desaparece. Toda la población se queda con el alelo que alcanza la proporción de 1. Aquí podemos también nosotros jugar con los valores de adecuación. Podemos, por ejemplo, ver qué pasa si todos tienen la misma adecuación. En este caso obtenemos esto. En este caso todos tienen la misma adecuación. Entonces estamos diciendo que no hay selección. Todos sobreviven por igual. Y entonces obtenemos pues algo como lo que esperaríamos en el modelo de Hardy-Weinberg, del equilibrio de Hardy-Weinberg. No van a cambiar, se van a quedar donde inician las frecuencias alélicas y no cambian. Y por otro lado las frecuencias génicas también se mantienen en sus valores esperados. Entonces nuestro modelo también reproduce el caso en el que no hay evolución. Y otro caso también posible sería donde los homocigotos recesivos tienen mayor adecuación. Por ejemplo, aquí yo le bajo a 0,9 y 0,9 a estos dos y obtenemos esta otra gráfica, donde lo que vemos pues ahora es que el alelo A minúscula, el que mide pues la parámetro Q, es el que aumenta. Y aquí también vemos como los homocigotos recesivos, que son los de la línea amarilla, aumentan y los otros disminuyen. Entonces, bueno, aquí ya vimos cómo estas ecuaciones reproducen el comportamiento que esperábamos, el mismo que también observábamos en nuestra simulación computacional. Y entonces ahora antes de pasar a lo siguiente, yo les sugiero que ustedes se pongan a jugar con esto. Pueden modificar estos 4 valores que representarían distintos escenarios y vean qué ocurre.